Es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo o violencia. La pornografía infantil es en sí misma una forma de explotación sexual de niños y niñas. Hoy en día se reclama una atención oportuna para los 2 millones de menores explotados sexualmente en todo el mundo y para las nuevas y sofisticadas formas de esta industria criminal que mueve anualmente millones de videos e imágenes por medio de la Internet. En la mayor parte de los países del este de Europa no existe legislación alguna contra la prostitución infantil, y Asia, por ejemplo, es el continente más afectado, con cerca de 600.000 criaturas prostituidas. ¿Qué pasa cuando estamos afectados por una red de información global con más de 1.000 millones de usuarios alrededor del mundo? ¿Qué pasa cuando son los niños y adolescentes quienes más usan este sistema de información? En la actualidad, los gobiernos y las empresas destinadas a la seguridad informática aún se están ideando la forma de controlar el tráfico de datos sin irrumpir en eso que llamamos privacidad. ¿Qué pasa cuando el hambre y la miseria de muchos termina siendo el negocio de otros? Hoy en Más que Piel, pornografía infantil, un tráfico impune. Muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas a Más que Piel, este espacio que hemos diseñado ya desde hace casi 11 años para conversar abiertamente sobre la sexualidad y sobre todo lo que involucra la sexualidad humana. En este caso, hoy, como vemos en la nota que les acabamos de presentar, tenemos un tema que a todos nos preocupa, pero que ojalá nos ocupe más, y es la seguridad de nuestros niños y niñas, de jóvenes, adolescentes, que finalmente están siendo víctimas del tráfico de sus imágenes, tráfico de la información relacionada con la sexualidad, tráfico de pornografía. Específicamente estamos hablando de pornografía infantil. ¿Cómo controlar un asunto que puede estar ligado al uso y el consumo de la red? Un medio, un sistema de información global en donde cada persona suele hacer un ejercicio y un uso de su libertad. ¿Hasta qué punto se puede legislar, se puede señalar que hay una forma de controlar, que se pueda realmente hacer un registro, un rastreo de las personas que hacen uso de esta pornografía? Vamos a estar hablando sobre un tema que es muy amplio, sobre el que todavía se están construyendo ideas, normatividad, sobre el que nos estamos ideando formas de orientar a jóvenes, a niños en el uso específicamente de sus datos, de su información personal, y qué tanto estamos atendiendo y cuidando en los hogares a estos pequeños. Quiero presentarles a los invitados que hoy nos acompañan. Nos acompaña Omar Calvos. Él es ingeniero informático, consultor en el tema de seguridad informática. Bienvenido, Omar. Muchas gracias. Muy amable. Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también Ana María Mesa. Ella es la fiscal coordinadora del Centro de Atención Integral a Víctimas del Abuso Sexual de la Fiscalía. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y nos acompaña también Gladys Díaz Aldana, psicóloga del Centro de Atención Integral a Víctimas del Abuso Sexual de la Fiscalía. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Están estudiantes, hombres y mujeres, jóvenes, seguramente usuarios también de la red, como casi todos, y vienen de la Corporación Universitaria Remington, estudiantes de primero y segundo semestre de Medicina Veterinaria. Gracias por estar con nosotros, chicos y chicas. Muy bien. Intentemos definir, y aquí quiero pedirle a Ana María, como fiscal, que nos colabore un poco. Cuando hablamos de pornografía infantil, estamos hablando de un delito. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de pornografía? Efectivamente, la pornografía infantil es un delito, y es un delito que conlleva los verbos como el que fotografíe, filme, comercialice o tenga cualquier tipo de material pornográfico donde estén involucrados menores y que los utilice para comercializar con ellos. Estamos hablando de un uso que implica, digamos, unos réditos, un dinero. Está esto muy conectado con la explotación sexual. De alguna manera la explotación sexual es un delito, hablando de menores.
asociado a la pornografía infantil. Sí, la pornografía infantil es una forma de explotación sexual. Está inclusive la pornografía infantil dentro del Código Penal, está en el capítulo donde está la explotación sexual. Gladys, esto es un tema muy amplio y desde lo psicológico habría que abordar muchas cosas. Yo te pregunto, ¿es posible determinar algún tipo de perfil de ese consumidor de pornografía infantil, casi siempre un pedófilo o pederasta, que esté, digamos que una mamá, un papá, incluso algún adolescente pueda decir, esta persona está en riesgo, este niño, este amigo está en riesgo porque esta persona le está proponiendo cosas que perfectamente pueden terminar en pornografía infantil, en un tráfico de este tipo de información? A ver, determinar como un perfil hacia cuál población sería más o menos vulnerable de niños no ha sido pues como todavía posible porque por un lado son casos específicamente que nosotros hemos conocido, pocos, pero sí nosotros entendemos que si es una información que está viajando a través del internet, que se tiene acceso es a través prácticamente del internet, vemos nosotros que entonces estos niños que tienen como más tiempo de estar en contacto con este sistema de comunicación, y porque tienen más tiempo, entonces porque de pronto no hay una actividad extra clase, entonces son niños que salen de estudiar o no están estudiando y están permanentemente en las salas de internet, sea las que hay en los barrios o sea las que directamente en su casa, y que no haya de pronto un acompañamiento, un seguimiento de los padres, ¿cierto? Los padres no estamos pendientes de qué están haciendo nuestros hijos a través del internet, con quién están chateando, qué páginas son las que están consultando. Estos niños son los que son más vulnerables, entonces no hay tampoco una clasificación de estratos, si son los de estos o X o Y estrato, sino que son vulnerables todos aquellos que tengan más contacto, más tiempo, más posibilidad de acceder al internet. Y sobre internet vamos a estar hablando con Omar, porque evidentemente no se trata tampoco de satanizar un medio que es absolutamente útil para todos. Yo los quiero invitar a que se comuniquen con nosotros. Les recuerdo las líneas telefónicas 381-5454, 851-1170. Tenemos también una línea de contacto nacional 018-515-015, 018-515-015. Les recuerdo que tenemos también una pregunta clave, que es la pregunta que nos permite sondear qué información tienen ustedes sobre el tema de hoy, qué piensan acerca del tema, es la pregunta del televoto. Y hoy queremos preguntarles, ¿sabe usted cómo orientar a sus hijos en el uso adecuado de la información personal en internet? Si es así, si sabe cómo orientarlos, marque por favor el 444-3040. Si no es así, marque por favor el 444-3041. Recuerden todos y todas que Teleantioquia ofrece una posibilidad maravillosa, y es que nos pueden ver a través del portal que tenemos en la red, justamente www.teleantioquia.com.co, y allí pueden encontrar la opción del chat. En el link de interés van a encontrar la opción para chatear, van a chat y van a elegir justamente cuando le den clic a chat el salón Más que Piel, que es el salón en el que pueden conversar, hacernos sus preguntas y comentarios. Elijan un nombre de usuario, por favor, y elijan también idioma español para que podamos chatear, obviamente en nuestro idioma. Así que todas las preguntas y comentarios, bienvenidas. ¿Cómo hacemos, Omar, para no entrar en señalamientos que finalmente responsabilicen de pronto, aunque Gladys está hablando muy claramente de la responsabilidad de padres y madres de familia, específicamente Internet, porque es una autopista de información en donde este tipo de delitos puede circular con tanta libertad? Bueno, en primer lugar, no se puede concebir el mundo actual sin la Internet, sin la red. Es una autopista porque hoy se considera que hay más de 1.000 millones de personas conectadas en línea. Es un sistema que no duerme, 7x24, 365, y hoy se ha convertido en una herramienta primordial para hacer negocios, para contactar personas en diferentes lugares del mundo. En el caso colombiano tenemos mucha gente viviendo en los Estados Unidos, en España, y en sí la Internet no tiene un fin maligno, como mencionamos hace un momento. Es igual que el dinero, es igual que el poder. Simple y llanamente el uso que se le dé es lo que puede determinar una condición o lo que puede determinar un uso incorrecto de ese mecanismo.
En el trabajo específico de seguridad informática, ¿de qué estamos hablando hoy día cuando decimos hay una labor clave y se requiere que existan personas especializadas en lo que usted hace, seguridad informática? Ok, el Gobierno Nacional a través del SENA ha identificado que es necesario formar las personas en ciertas labores que requiere el país, en ciertas labores que requiere el medio. De tal manera que la seguridad informática aparece en contraposición al concepto riesgo. Lo mismo que sucede con los bomberos. Muchos bomberos hoy tienen visitas a empresas donde van y miran si hay un extintor, este tipo de cosas. Ayer había un programa precisamente de la Alcaldía de Medellín en Radio Reloj donde estaban hablando cuánto vale su patrimonio familiar y si usted tiene un extintor en su casa. Es la misma pregunta para todo aquel que tenga un computador y tenga información. En el caso de los muchachos tenemos, por ejemplo, las tesis o los trabajos. ¿Cuánto vale esa tesis que lleva 700, 800 páginas, de la cual no han subido una copia al correo, de la cual no tienen un CD copiado, de la cual no tienen una copia en una USB y por cuestiones relacionadas propiamente con la parte mecánica del sistema o con problemas de seguridad? Estamos hablando de un virus informático, estamos hablando de un hacker informático. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto tiempo le ha invertido a su tesis y no la ha cuidado? Exactamente es la misma situación que tenemos con los menores. Con los menores. ¿Cuánto vale la seguridad de esos chicos y de esas chicas justamente cuando estamos poniendo demasiada información, diríamos, en la red? Y específicamente el tiempo que pasan allí. Hay un término clave y es el tema del hacker informático. Este hacker puede serle muy útil a un traficante de pornografía infantil o puede ser en sí mismo en algún momento una persona que reciba dinero y comercialice material pornográfico con niños y niñas. ¿Qué hace un hacker? En este caso el hacker sería un medio, sería el especialista que buscarían aquellos que tienen redes de pornografía infantil para de alguna manera conseguir un diseño que les permita ocultarse, que es una de las cosas interesantes que pueden usar algunos medios de ocultamiento, de tal manera que sea difícil rastrear el origen de los sitios en donde se almacena o se distribuye, o el origen de los sitios donde ellos se reúnen, porque esto se convierte como en una cofradía, en una cosa oscura, que pues es penetrable igual que cualquier otra cosa, pero el hacker simplemente sería un medio. Él haría parte de la cadena delictiva, proporcionando herramientas, proporcionando conocimiento para que estas personas logren su fin. Muy bien, muchísimas gracias, Omar. Debemos ir a unos mensajes comerciales, pero recuerden que estamos hablando de pornografía infantil, un tráfico impune, de eso se trata. Ya regresamos. Ya volvemos con Más que Piel. Entrar en el corazón de la gente es un gran logro y mantenerse aún más. Trabajamos y crecemos para hacer del canal de todos los antioqueños el orgullo de una región y la ventana que permite que todo un país muestre lo mejor de su cultura. Seguimos siendo el canal de televisión pública más visto en el país, según los resultados de la segunda ola EGM 2009. Gracias, Colombia. Teleantioquia, pasión por lo nuestro. Teleantioquia es pasión por lo nuestro. Todo lo que pasa en cada rincón de nuestro departamento es noticia. Sentimos todos los acontecimientos como nuestros. Por eso, en Teleantioquia Noticias, la región se siente. El que cree que se puede al cuadrado es igual a optimista. Si conoces a alguien con esta fórmula de vida, cuéntale a Colombia quién es. Entra a www.elcolombianoejemplar.org o llama al 339-3333 en Medellín. Un premio para los colombianos que hacen que las cosas buenas sucedan. El Colombiano, tienes la palabra. Lo mejor del fútbol mundial se siente, se sufre, se vive en Teleantioquia. Eliminatorias al Mundial Sudáfrica 2010. Brasil-Chile. Transmisión en directo, miércoles 9 de septiembre, desde las 7:50 de la noche. Teleantioquia,
pasión por el fútbol. Para algunas familias, las herencias pueden ser causa de conflictos y distanciamientos. Para otras, en cambio, llegar a acuerdos donde prevalezca la armonía es el patrimonio más importante. Un bien material nunca, pues me parece a mí, debe afectar pues, un bien espiritual. Acompáñanos este miércoles a las 3:30 de la tarde en Todo queda en familia. Hablaremos de familia y patrimonios, dividiendo corazones. ¿Todo eso hiciste con Bruno? ¡Qué bien! ¿Y hoy van a llevar al hermanito? Sí. Lo que un niño aprende antes de los 5 años de edad es la base de la educación para toda la vida. Ahora Colombia tiene una política educativa para la primera infancia de la que tú también haces parte. Comisión Nacional de Televisión. La televisión que queremos ver. Continuamos con Más que Piel. Muy bien, seguimos aquí en Más que Piel y la conversación ya está como muy activa. Por aquí hay ciertas dudas, preguntas. Ángela quería preguntarles algo a ustedes. Adelante, Ángela. Hablábamos de que hay una cadena de productores y consumidores y que la ley castiga al productor. ¿Qué tan fuerte es la ley con los consumidores y con el resto de la cadena? La ley se aplica para todos, incluso el delito como tal está contemplado como el que comercialice, el que venda, el que filme, el que distribuya, el que almacene. Así dice más o menos la redacción del artículo que tiene que ver con pornografía. Lo que pasa es que, digámoslo así, el obstáculo que tenemos dentro de la investigación como tal es dar exactamente con quienes participaron dentro del delito, pero igual la ley castiga a todos los que participen dentro de esa conducta que es totalmente contraria a la ley. Y tenemos una llamada, pero también me gustaría escuchar antes a Omar frente a, en esa cadena, como lo dice Ángela, hay unos que digamos son más hábiles en no ser detectados, pues. Y también, obviamente, el que está consumiendo y almacenando esta información puede alegar una violación de su privacidad en el momento en que se le diga, muéstrenos qué tiene en su computador. O me pregunto, ¿qué tan fácil es operar en ese sentido? ¿Quién puede ser más camuflado? ¿Quién puede mimetizarse más en esa red dentro de esa gran cadena que hace parte de la producción y consumo de la pornografía? Normalmente es el productor quien hace la distribución, el lugar donde se reúnen, lo que llamaríamos un foro o un servidor privado con unas contraseñas. Ellos son los que se van a camuflar más fácilmente. El usuario final, el usuario de a pie, como se le llama, es normalmente el más vulnerable a ser detectado, porque son los menos conocedores de cómo cuidar. De hecho, muchas de las investigaciones parten de un usuario. Una persona que está entrando a sitios, en fin, que puede ser o denunciada o detectada a través de diferentes medios, y se empieza a hacer la secuencia, el seguimiento a través de ese usuario, qué correos le llegan, cuáles son los orígenes, pero es difícil detectar el lugar desde donde viene la información. El usuario generalmente está más expuesto. Es el caso del último reporte que se tiene pues como en Colombia. ¿Qué nos podrías contar acerca de eso, si te has enterado específicamente cómo se hizo el rastreo para que este barranquillero presunto culpable del delito? Específicamente se decía que justamente se había hecho un rastreo un tiempo atrás de un usuario, de un consumidor de pornografía infantil, y encontraron que él fue quien estaba, una persona en Colombia, enviando a otro país de Europa información, pero se dieron cuenta fue a través del usuario que consumía la información. Vamos a recibir a Adriana, que nos llama desde La Estrella. Adriana, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. ¿Qué más? Bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué piensas del tema de hoy? Para felicitarlos por el programa y a todos. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias, siempre me lo veo, muy amables. Qué rico, qué rico que estés con nosotras. Específicamente sobre este tema, ¿qué opinas? ¿Crees que los padres de familia se sienten capacitados para orientar a los hijos en el uso de la información en Internet? ¿Cómo lo ves? Yo creo que no, yo creo que uno necesita mucha ayuda y preguntar, por eso mismo llamé. Porque, a ver, yo personalmente, yo soy una persona que yo, pues, con el Internet como que no he podido, con esa tecnología como que no he podido. Pero mi pregunta es la siguiente, para todos, especialmente para el señor que hay ahí, el que habló primero. El ingeniero, sí. Sí.
Mira, lo que pasa es que en internet hay un juego que se llama Dofus. Ese juego es un juego que yo veo que lo juegan muchos niños y yo quiero saber si a través de ese juego los niños pueden ser contactados por personas de otros países o de otras regiones o entre los mismos niños, digamos, como adquirir información o material de tipo sexual o pornográfico, porque es un juego donde los niños juegan y ellos dicen, por ejemplo, Mauro me dice a mí que ellos interactúan y que en el juego ellos conocen personas, o sea, chatean y juegan con personas de otros países y con niños de otros países y de otras regiones. ¿Me recuerdas el nombre, por favor, del juego? Se llama Dofus, es un juego que se juega solo por internet, inclusive me parece horrible porque hay niños que están tan adictos a este juego que ellos se van abonando con dinero por medio de mensajes de texto para poder escalar como posiciones en el juego. Gracias a Dios, Mauro, el niño mío, es un niño que pues estudia toda la tarde y fuera de eso está en una banda sinfónica y entonces él está desde las 12 del día hasta las 10 de la noche muy ocupado y yo sé que es en eso porque yo le llevo a él, o sea, yo soy una madre perseguidora, le llevo a él como un seguimiento. Pero ese juego sí me mantiene muy inquieta porque inclusive yo encontré una clave en ese juego y él me dijo que era una clave y a mí ese nombre no me gustó y la clave decía pornógrafo. Entonces a mí no me gustó, entonces a mí ese juego me tiene inquieta, yo quiero saber de ese juego, yo quiero saber si por medio de ese juego a los niños les puede pasar algo, alguien los puede extorsionar, alguien los puede contactar para que de pronto ellos se dejen intimidar sexualmente o pornográficamente. Claro que sí, pues no sé, Adriana. me tiene inquieta y me parece delicado y es un juego que yo sé que si el señor que está ahí sabe de eso, es un juego que hay muchos niños que están afiebrados por eso y que si uno no lo controla, ya no quieren ni estudiar ni hacer nada más. Muy bien, Adriana, pues estás tocando varios temas importantes, muchas gracias por tu llamada y tiene que ver con un asunto que quizá no podamos abordar del todo acá y es el tema de los videojuegos y toda la oferta que hay en internet y específicamente ella está hablando de la posibilidad de chatear. Ella encuentra una clave que la alerta como mamá, una mamá que está muy pendiente. ¿Qué le podrías decir, Omar? Y también yo quisiera escuchar qué piensa Gladys como psicóloga de este tema. Ok, son varias cosas. El tema de juegos en línea, volvemos a la discusión, no es el juego como tal. Ese juego permite el uso de chat. Ahí hay uno de los riesgos en el uso de chat, pero en el juego como tal no hay nada malo. Ella tiene toda la razón. Un juego en línea permite que personas de diferentes lugares del mundo se reúnan en torno a una trama, en torno a un guión. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Es más importante la parte de cómo orientar al menor. Entonces, tenemos varias claves que son vitales y que pues ahorita nos refuerzan acá desde la parte psicológica. Una de las claves vitales es que el computador no debe estar en una zona privada. En lo posible el computador debe estar en una zona común, donde se le pueda hacer seguimiento. Otra de las claves es tener buena comunicación con los muchachos, porque una de las situaciones más delicadas es que los muchachos no cuentan. Se callan las cosas y esto puede generar una situación más compleja, más grave. Poder ser contactado, sí, es un chat, igual que por el Messenger, igual que en una página, muchos vamos a páginas de descargas de contenido legal o ilegal y en esas páginas en ocasiones a uno le piden información, le buscan contactarlo. Entonces no es el juego como tal. Otra de las claves interesantes es que en muchas ocasiones satanizamos los juegos y resulta que es más importante la educación y el ejemplo que ir en contra de situaciones donde pues, los muchachos ahora llaman los hijos del silicio, son muchachos que nacieron con la tecnología. Entonces es más estar con ellos, acompañarlos, escucharlos y en muchas ocasiones los papás entramos, yo tengo 3 hijos, los papás entramos a decir una cosa pero con nuestro ejemplo nos contradecimos. Entonces el papá que le dice a sus hijos, mira, es que es un juego muy violento y resulta que cuando el muchacho de pronto hace algo que no está bien, él reacciona de manera violenta, lo golpea. Entonces dice, bueno, ¿cómo así que no puedo jugar juegos violentos si usted es violento conmigo? Entonces son todos esos elementos que hay que conjugarlos pues, para orientar al joven, al menor. Muchas gracias. Ok, con gusto. Adelante, Gladys. A ver, la señora de la llamada telefónica decía algo muy importante y es que el acompañamiento, ¿cierto? El acompañamiento, pero hay otra cosa que nosotros vemos, es que los papás les tenemos miedo a todo lo que sea sistema de información.
y vemos que, bueno, entonces nosotros preguntamos qué es eso y para qué sirve, y nos quedamos solamente con la explicación del hijo. Pero nosotros vemos acá una mamá que se preocupa y se ocupa, o sea, más que preocuparse, está pensando si es bueno o es malo, es que ella se ocupa y también hace el ejercicio como de navegar, ¿cierto? Que eso es lo que tendríamos que hacer todos los papás. Muchos tuvimos que abrir abrir el página en Facebook porque había que hacerlo, y yo tenía que aprender a saber cómo era que se manejaba. Yo no me podía quedar solamente con esa explicación de los hijos. Entonces yo creé la página, y también entonces vi que había forma de controlar, ¿cierto? De cómo otros no accedieran a mi información, que eso es posible, creo yo, pues con lo que aparece pues en las herramientas de esa página. Entonces no solamente es decirle al niño, ¿cierto?, a nuestros hijos que es malo, sino, bueno, metámonos a esas páginas, aprendamos a navegar. Pienso que es de las opciones, porque los niños, como decía ahora Omar, son supremamente reservados con nosotros, claro, con el adulto, pero mucho los más niños, si sienten que el adulto está juzgando. Y como ellos perciben que nosotros todos se lo vamos a criticar, entonces le criticamos el reggaetón, todos los bailes son malos, entonces obviamente ellos ¿qué nos van a contar si siempre van a esperar una negativa de parte de nosotros? Entonces, ¿qué es lo ideal? Y nosotros los papás quitarles ese miedo al computador. Creemos que lo vamos a quemar, que lo vamos a bloquear, que vamos a borrar los programas, pero hay programas que incluso estas páginas tienen unos tutoriales, unos programas que lo van llevando a uno como un niñito de primaria, y uno puede saber entonces de qué es lo que están hablando los hijos y nosotros empezar a hablar como el idioma de ellos. Muy ¿cierto? Bien. Y tenemos esta nota que hemos preparado para ustedes, en donde recibimos otras pistas claves, y espero que Adriana desde La Estrella esté muy atenta, porque es un asunto en el que nos podemos informar y por lo tanto podemos prevenir. De eso se trata la pornografía infantil, cuando aquí nos estamos haciendo una reflexión desde la prevención. Veamos esta nota que hemos preparado para ustedes. La pornografía infantil en orden de días no es un problema nuevo, lleva muchísimos años. Básicamente lo que ha pasado con Internet es que es un nuevo medio para su diseminación. No solamente viene ahora a través de las redes sociales, a través del intercambio de archivos. Antiguamente, y todavía se sigue manejando, viene con el tema de trata de personas. O sea, tiene muchísimas aristas el tema de pornografía infantil. Viene del tema de trata de personas, el tema es un problema de tipo social también. Como recientemente se ha visto en los medios de comunicación, cogen niños de un estrato bajo, les ofrecen dinero para tomarse fotografías. Ahorita un pedófilo es capaz de hacerse pasar por un niño de 13 años en una red social y empezar a simular ser una persona que no es. Es tan fácil como ir a un perfil de Facebook, copiar el perfil de un niño de 13 años en Alemania y pasarle las fotos aquí a un perfil en Colombia bajo otro nombre, bajo otra identidad completamente, y empezar a establecer relaciones en redes sociales de niños y hacerse pasar por alguien hasta llegar al punto de hacer una amistad virtual con esta persona y luego pues llevarlo a un sitio, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabemos en lo que puede desenvolverse eso. El otro existen redes underground, todavía boletines de noticias o news, donde hay redes privadas donde se hace este tipo de intercambio de información, donde se utiliza encriptación de archivos, donde se utiliza, por ejemplo, esteganografía, que es esconder, por ejemplo, dentro de una fotografía, esconder otra información u otra fotografía, ¿correcto? O inclusive llegar al punto de comprar servicios de redes que han sido hackeadas. O sea, uno en Europa del Este o en algunos países asiáticos, vos tenés los contactos adecuados, puedes comprar un servidor que hayan hackeado en un país latinoamericano, en otro país en Europa, subir los archivos que quieras ahí y luego decirle a otra persona, bájelos, descárguelos de ese servidor que está hackeado. Esa es otra de las formas de esconder información. Desde el punto de vista de enfoque social, es ya un problema conocido que las redes sociales como Facebook y otras tantas, los muchachos jóvenes o muchachas están poniendo demasiada información en la red. Al punto de que ponen colegio en que estudias, dónde estás, cuando estás de paseo, a dónde te fuiste a vacacionar o a dónde vas a ir. Ahí hay un tema de protección y es donde los padres, los hijos van a tener que sentarse a conversar, decir qué van a poder subir y qué no, por la protección pues, del núcleo familiar. En el caso, por ejemplo, porque ya por ejemplo las redes sociales no solamente están utilizando para el tema de pornografía infantil, sino también por ejemplo para el tema de secuestros. O sea, si yo puedo poner una foto al frente del número de mi casa, o en el barrio donde estoy, en la calle donde estoy, o las placas del carro de la casa, son detalles que a veces pueden pasar desapercibidos para uno. O sea, si me tomo una foto al lado del carro yo no tenía por qué estar preocupado, pero no sabes quién puede estar detrás de esa información.
hasta llegar al punto de hacer un secuestro, que ya en efecto ha habido casos y hay puntos de referencia. Desde el punto de vista técnico, los padres, por ejemplo, pueden instalar software de filtrado de contenido, que el filtrado de contenido son programas que me permiten filtrar ciertos sitios donde, o ciertas inclusive redes sociales o sitios maliciosos, donde ya hay compañías especializadas a nivel mundial que están construyendo bases de datos de sitios donde se sabe que puede haber predadores sexuales, que puede haber de pronto software malintencionado que permita hacer instalación de cosas no apropiadas dentro de mi equipo. Hay una cosa importante y es, se necesita la ayuda de todos. O sea, no es de dejarle solamente un organismo de control o una institución policial el trabajo. Inclusive ahora hay una proliferación de entidades privadas haciendo un monitoreo sobre el tema de pornografía infantil en la red. Entonces, lo primero es estar muy pendientes, con ojo abierto, y usar sentido común. La técnica está, pero las herramientas técnicas no pueden prevenir, por ejemplo, situaciones como una que te he mencionado. O sea, si un predador sexual va a atacar un niño gomoso de Xbox y arman un evento para Xbox, te aseguro que el tema no solamente se mueve en las redes, el problema no es de tecnología únicamente, es social. Entonces va a ser, va a ser un llamado, digamos, a niños van a estar allá, entonces los papás van a tener que estar un poquito más pendientes de qué es lo que está pasando de fondo. Y esa pregunta de qué es lo que está pasando de fondo es quizá la pregunta más importante aquí. Desde el chat nos pregunta Dani, ¿en qué entidades puede una persona denunciar haber detectado un caso de pornografía infantil, que le llegue a uno en la red algún tipo de oferta en ese sentido? ¿Qué podemos hacer, Ana María? A Dani y a todos los televidentes y a las personas que también están conectados al chat, les podemos decir que la Fiscalía General de la Nación, a través de las unidades de reacción inmediata URI y del CAIBAS, el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, estamos dispuestos a recibirle las denuncias. De igual manera, la línea 106, el 123, o inclusive nos pueden llamar o nos pueden enviar por fax la información. Se trata de un delito de oficio y no hay la necesidad de que vayan hasta allá a colocar la denuncia por temor o porque en ese momento no pueden. Igual nosotros inmediatamente recibimos la información, lo que hacemos es que se abre la noticia criminal y comienza la investigación. Quisiera contarles que la URI está ubicada en la sede Centro, sede Caribe de acá de la Fiscalía, y el CAIBAS estamos cerca a San Diego, a cuadra y media de Almacentro, la carrera 44A, número 31156, el teléfono es 385-2600, extensiones 102, 111, 107, que es la que conecta directamente a la Policía Judicial, al CTI, que es el que nos acompaña ya en el CAIBAS, y que con muchísimo gusto, y es un llamado que le hacemos a todos para que denuncien, porque paradójicamente, en este tema, sí. Paradójicamente existen muy pocas denuncias con respecto a este tema, y sabemos que son muchos también los comportamientos y el delito de por sí existe y de por sí se da, pero no hay denuncias, y si no hay denuncia nosotros no podemos investigar. Muy bien. Teníamos también un comentario por aquí, por allá hay una pregunta. Sí, Julián, adelante. ¿Qué tiempo de pena tiene una persona que lo cojan haciendo estos delitos? O si son penas escarcelables, los cogen, los investigan un ratico y los largan. ¿O cuánto tiempo pueden quedar en una cárcel? Pues el delito está contemplado con una pena de prisión de 10 a 20 años. Con respecto a el delito no es escarcelable, y de la libertad de las personas ya no nos encargamos los fiscales, sino que son los jueces de la República quienes se encargan de determinar si la persona es susceptible de quedar libre o no. Pero más que eso es pensar en que ese comportamiento es un delito, que es importante denunciarlo, que con la denuncia que estamos haciendo estamos evitando que otras víctimas caigan en esta red, y que de igual manera nosotros como fiscales y en sí la Fiscalía General de la Nación está preocupada por llevar a cabo la investigación y porque la persona o personas que estén involucradas en estas conductas pues reciban el castigo y reciban la pena que deben tener. ¿Los que pertenezcan a esta red tienen el mismo castigo o hay diferente castigo para cada uno de los...? Mire, eso es dependiendo de la autoría y coautoría como tal dentro de
dentro de la conducta y dentro del delito. Obviamente debe haber un asunto ahí diferenciado. Una pregunta, Ana, tiene que ver usted como fiscal y específicamente en el trabajo que realiza con el asunto de la prevención del abuso sexual infantil. Nos enfrentamos a legislaciones que poco tienen que ver con la rigurosidad, con lo que por lo menos está escrita la ley en Colombia, por ejemplo. Hablamos de países de Europa del Este en donde la prostitución infantil prácticamente no implica ningún tipo de sanción, no es delito realmente. Estamos hablando de países como Colombia en donde sí, pero como estamos expuestos finalmente a entrar en contacto con personas de diferentes lugares del mundo y por lo tanto entrar en contacto con diferentes legislaciones también, con personas que no se sienten cometiendo ningún delito al hacer una oferta o a ser consumidores de pornografía, hay vacíos, me imagino, digamos, ¿hay algún dilema específicamente en lo que tiene que ver con la legislación frente a este tema? Sí, y de igual manera, pues para nadie es un secreto la dificultad en la investigación dentro de estos delitos. Sin embargo, pues tenemos la posibilidad de acceder a recursos técnicos, humanos, que nos proporcionen herramientas para poder llevar y adelantar esta investigación. Específicamente si denunciamos, si en medio de la alerta nos atrevemos a denunciar. Quería, Jessica, hacer un comentario sobre lo que veíamos en la nota, el tema del chat, ofrecer información, lo que preguntaba Adriana como madre de familia. ¿Qué querías decirnos? Mi opinión va dirigida a Adriana, como madre de familia. No le dé temor acercársele a su hijo, al computador, abrir las páginas, o sea, estar interactuando con él. El mundo del chat es un mundo muy mágico en que usted se puede encontrar con la familia que tiene a distancia, que puede encontrarse con sus amigos. También depende de uno si agrega un desconocido, una persona de otro país. No es más que estar alerta. A nosotros en nuestros hogares nos han inculcado una ética. Depende de la ética que nosotros tengamos, es que vamos a hacer, que vamos a ceder al porno, a esas cosas. Referente a las personas que solamente se dedican a hacer esas porno, esas películas, todo eso, son unas personas que deberían de tener una condena, una cadena, pues, o sea, una cadena perpetua, sí, en el sentido en que cómo corrompen a los niños, cómo ponen eso en el mundo, o sea, el internet es algo tan importante como usted que tendría que ser usado siempre de la mejor manera. Saberlo usar. Muchas gracias, Jessica. Incluso estás poniendo un tema que tiene que ver ya con el abuso sexual infantil y estamos hablando próximamente en estos días acerca de qué tipo de pena debe tener un abusador de niños y niñas. Específicamente estamos como en ese debatimiento. Digamos que ese sería otro tema también. Pero ahorita con Omar, específicamente frente a lo que está diciendo Jessica y frente a lo que decía Álvaro Soto como forense digital, ¿es posible tener softwares en casa que nos permitan controlar y filtrar la información de páginas, por ejemplo, pornográficas? Sí, sí es posible. Hay varias situaciones rápidamente que tener en cuenta. Lo primero es que siempre hay 3 elementos que se deben tener presentes para tomar acciones. En el primer elemento, lo que ya hemos mencionado, los papás deben de alguna manera tocar el mundo de la internet. El miedo a este tipo de cosas no es un buen compañero, deben documentarse, informarse. En el segundo elemento hay que educar, se llama informar y formar. Y por último se pueden usar programas, pero los programas no son la solución, hay una cadena de acciones a tomar. Eso en todos los ámbitos, no solamente en casa, en los centros educativos, claro, en las oficinas, y lo más interesante es que hay programas que son gratuitos. Por ejemplo, hay un programa que se llama OpenDNS, es una página en internet, opendns.com. Ahí le explican a uno qué debe hacer para evitar, por ejemplo, que en su casa o en un sitio tipo café internet, que es uno de los temas delicados, donde no hay una legislación muy clara. Hoy sí les están haciendo un seguimiento muy cercano, pero tenemos cafés internet con cortinitas y no les importa si la persona que llega allí tiene 5, 10, 15 o 20, que haga lo que tenga que hacer siempre y cuando pague su hora de internet. Entonces sí se pueden hacer cosas, hay programas, hay un programa llamado por ejemplo K9,
que es un programa que ayuda. Hay un programa que ya no está en servicio, pero todavía se consigue, se llama Naomi. Esos programas ayudan. Pero debemos pensar en que el muchacho lo puede tener restringido en casa, pero volvamos al tema de los cafés internet, o de un amigo que permanece solo en su casa y tiene el internet disponible y el muchacho pues se mantiene allí todo el tiempo. No es la solución. No es del todo. Es parte de. Es una herramienta, y como decía Jessica, la formación finalmente y la autonomía que ganamos es algo que llevamos a donde quiera que vayamos. Entonces, vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos para continuar hablando sobre este tema, pornografía infantil. Ya volvemos con Más que Piel. Teleantioquia felicita y exalta a Avinal por sus 37 años. Avinal, empresa que deja huella. ¡Felicitaciones! Para algunas familias, las herencias pueden ser causa de conflictos y distanciamientos. Para otras, en cambio, llegar a acuerdos donde prevalezca la armonía es el patrimonio más importante. Un bien material nunca, pues me parece a mí, debe afectar pues, un bien espiritual. Acompáñanos este miércoles a las 3:30 de la tarde en Todo queda en familia. Hablaremos de familia y patrimonios, dividiendo corazones. Antioquia para Todos es establecer un diálogo directo con la comunidad, planteando ejercicios para la participación, poniéndonos manos a la obra desde los municipios. No se pierda los cabildos municipales, presididos por el señor gobernador de Antioquia, Dr. Luis Alfredo Ramos Botero, en directo desde el municipio de Sopetrán. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. Todavía hay tiempo. Prepárate en el preuniversitario Formarte para que en octubre pases a la Universidad de Antioquia. 444-0404. Enfarrados presenta este viernes 18 de septiembre Ana Gabriel en concierto con todos sus grandes éxitos. Centro de Espectáculos La Macarena. Informes 444-4446. Ticket Express. Oiga, sí que están dando de qué hablar en esta academia, pero en inglés, en Universal Language Academy. 16 sedes en Antioquia. 260-1005. En Luma hacemos todo para brindarte siempre el mejor servicio, el mejor respaldo, porque tu hogar merece lo mejor. Somos especializados en electrodomésticos, motos, muebles y computadores. www.luma.com.co. El Hospital San Vicente de Paúl invita a la conferencia Problemas de audición en personas de la tercera edad, septiembre 9, 5 de la tarde, entrada libre, 514-6600. ¿Y a quién le damos gusto? Crédito con Fama para afiliados. La gran diferencia entre querer y poder remodelar. Informes 360-7080, opción 1-2, con Fama. Aprovecha amor y amistad para regalar ropa interior masculina Monpirri. Por precio, variedad y comodidad, Monpirri te da más. 511-9999. Todo lo que busca, todo lo que ofrece está aquí. Clasificados de Teleantioquia. Hoy descubrí que inmarcesible significa inmarchitable y sentí que no hay mejor palabra que describa a mi país. Colombia es como una flor que se mantiene firme en medio de las tempestades y que sabe levantarse cuando intentan doblegarla. Una flor valiente, libre, independiente. Colombia, desde 1810, inmarcesible. Comisión Nacional de Televisión. La televisión que queremos ver. Continuamos con Más que Piel. Continuamos en Más que Piel hablando sobre la pornografía infantil y queremos saber justamente si este tráfico es un asunto impune y si existen formas de prevenir realmente y denunciar cada vez más este tipo de delitos. Alejandro tenía una pregunta clave. Adelante. La pregunta es, si estamos en internet, por medio de la red podemos hacer también las denuncias, o no es tan válida como personalmente por teléfono. No, también se puede hacer las denuncias. En la página de la Fiscalía General de la Nación existe el correo y la dirección a donde se pueden dirigir las denuncias.
Y quiero decirles también a nuestros televidentes que en la página web estaremos publicando estas recomendaciones que nos está dando Omar como consultor en seguridad informática de algunas páginas que pueden permitir de manera gratuita hacer un filtrado de la información de otro tipo de páginas que pueden afectar obviamente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo les quiero recordar que estamos celebrando en Teleantioquia, que estamos felices porque seguimos siendo los primeros, y en la segunda ola del Estudio General de Medios, nosotros, Teleantioquia, que es Pasión por lo Nuestro, es el canal de televisión pública más visto en Colombia. Y gracias a ustedes que nos acompañan siempre, crecimos el 31% en audiencia en Medellín, en nuestra ciudad. Estos resultados nos animan para seguir haciendo las cosas con mucha pasión, seguir haciendo televisión con pasión por lo nuestro. Queremos continuar. Mafe tiene una pregunta que está muy conectada con lo que estábamos viendo ahora, justamente, en, digamos, la alarma que tenemos con el uso de Internet por niños. Bueno, como más que pregunta, es como un comentario. Sí. Pues personalmente a mí me pasó que yo tengo una amiga y ella trabaja y el esposo también, y todo el tiempo el niño se mantiene solo en la casa, y es un niño de 11 años. Está expuesto a muchas cosas. Él mismo, pues me mandó un correo, ¿me entiendes? Y en el inicio me puso: Mafe, qué tristeza, me da esta rabia. Y era una bebé hermosa, con un hombre, y él estaba haciendo las cosas más horribles que usted se pueda imaginar. Y a mí me daba como ganas de llorar, y saber que el niño de 11 años ya lo había visto, ya me imagino que lo divulgó a todos los amiguitos, ellos exponiéndose a tantas cosas, claro. Como que... Y en este caso ese niño estaba alarmado también y alterado por la información. ¿Qué pasa cuando de pronto no es esa la reacción, sino que también empieza a explorar y a, digamos, a impregnarse de esa información constantemente? ¿Qué pasa con su salud mental? Sobre eso Ángela tiene una pregunta. El comentario de Mafe y la pregunta de Ángela son complementarias. Ángela, adelante. Pues la pregunta es, hablamos de toda esa cadena de la producción, de la comercialización, pero ¿qué pasa con los niños que son explotados? Ellos cuando crezcan pueden ser potenciales explotadores a su vez. Y yo le añadiría, no solamente explotados, sino que pueden terminar siendo consumidores sin querer de esa información que va llegando directamente a ellos y que los impacta y los afecta, como este niño que cuenta Mafe. A ver, indudablemente el que los niños, niñas o adolescentes, pero especialmente niños a más temprana edad que un adolescente, ¿cierto?, empiece a tener como información que no es la adecuada para su edad, y en este caso empiece a acceder a información de tipo sexual, que él la va a conocer, pero que este no es el momento. Puede existir, a ver, no podemos decir que definitivamente este niño en su edad adulta va a ser una persona que vaya a ser un explotador o un abusador, no necesariamente, porque en la conducta pues interfieren como muchas variables y no tendríamos que ser como tan explícitos y tan deterministas como en eso, pero sí es por un lado que existe una violación pues a la integridad y al libre desarrollo de la formación sexual. ¿Por qué? Porque el niño está adquiriendo información que no es la que debería estar recibiendo en ese momento. Hay una teoría o hay como algo escrito que dice que la pornografía, el acceder a contenido pornográfico a muy temprana edad, actúa de alguna manera como podría generar también una adicción, algo muy parecido a lo que genera el consumo de sustancias psicoactivas o de alcohol. ¿Qué quiero decir con eso? Uno empieza con dosis, el adicto, ¿cierto?, empieza con dosis muy pequeñas, pero cada vez va a requerir, o su cuerpo, su organismo empieza a exigirle dosis más altas y más exigentes. Es decir, el que inició de pronto hablemos por decir alguna cosa con alcohol, que pasa a la marihuana, que después a la cocaína y etcétera. Igual podría pasar si el niño empieza a recibir de manera continua, ¿cierto? Porque no es que con una vecesita que el niño vio, porque entonces tiene que existir, es como una permanencia en estar expuesto a este tipo de situaciones. El niño, eso le hace despertar su propia sexualidad, su propio deseo, que no era lo ideal que hubiera iniciado en ese momento. Entonces, si el niño empezó a ver mujeres desnudas, y entonces ya era la mujer desnuda, pero también entonces era el hombre, entonces él ya está buscando, normal como cualquier niño,
otro tipo de información, ¿cierto? Y ese comportamiento, qué pena que te interrumpa, Gladys, que puede volverse compulsivo, también tiene de fondo, la pregunta por el fondo, el vacío, por ejemplo, del acompañamiento, ¿cierto? Es un niño que está solo en casa, le puede pasar a muchos, hoy día papá y mamá trabajan, entonces cómo ese vacío también va incidiendo de alguna forma en comportamientos compulsivos, la sobreestimulación de la sexualidad, es un tema que tenemos que tocar, probablemente en 2 semanas estaremos hablando de esas expresiones que nos escandalizamos, expresiones desmedidas de la sexualidad, pero hasta qué punto esos niños y niñas están siendo sobreestimulados de muchas maneras, por ejemplo, a través de la internet. Teníamos también un comentario por aquí. Camilo, adelante. Más que todo para el doctor Omar, el programa que nombraste anteriormente, que filtra los programas pornográficos, más que todo, como quisiera saber, pues, también para la gente, este programa filtra las páginas de internet legales e ilegales también. Normalmente este tipo de programas se fundamentan en una base de información. No tienen, digamos, hay unos programas especializados, existen los gratuitos y los pagos. En los programas gratuitos hay una base de información, digamos, sencilla, no compleja, de tal manera que debe estar registrada la página para que ellos la puedan bloquear. ¿Listo? En los programas pagos pueden haber cosas poco más especializadas, más complejas. Por ejemplo, programas que pueden detectar el contorno de un busto y bloquear la imagen. Van mucho más allá. De tal manera que pues, podemos arrancar por los programas gratuitos y dependiendo podríamos avanzar. ¿Se pueden burlar esos programas? Sí, se podrían burlar en algún momento, pero se convierten en una herramienta también. Yo soy muy amigo de las medidas disuasivas, no ir a medidas reactivas donde quitamos el internet, no. Medidas disuasivas donde se acompaña y se toman elementos donde la persona sabe que hay una vigilancia, que hay un acompañamiento activo, como este tipo de programas. Eso es clave. Yo les invito a que conozcamos en qué consiste el programa Futuro Colombia de la Fiscalía General de la Nación, específicamente qué está haciendo Futuro Colombia por cuidar, prevenir este tipo de delitos que afectan la integridad moral, física, psíquica de nuestros niños y niñas. Veámoslo. Futuro Colombia es el programa de prevención de la delincuencia de la Fiscalía General de la Nación. Funciona en las 24 capitales del país y aquí en Medellín estamos en el CTI, aquí en el búnker. Hacemos trabajo en el municipio pues, de Medellín, en el área metropolitana, pero también atendemos a los otros municipios pues, de Antioquia. Futuro Colombia trabaja en varios ejes de la prevención. Hacemos sensibilización e información a toda la comunidad, pero especialmente a la comunidad educativa, que incluye a los padres de familia, a los profesores y a los estudiantes. Entonces, uno de los temas que trabajamos son los delitos sexuales y a través de películas, de charlas, contamos con unas psicólogas que les hacen una sensibilización sobre todo a los niños, en qué consisten, pongamos, las caricias, porque muchos niños a veces son víctimas del abuso sexual y ni siquiera se dan cuenta, ¿cierto? Entonces le hacemos toda esa información a través de talleres también. En este momento tenemos un trabajo continuo en la Escuela La Iguanam, que en el momento está funcionando en el Marco Fidel Suárez, y el tema central es eso, los delitos sexuales y cómo prevenir. En el momento no se registran casi denuncias de, pues eso sería un delito sexual y de pornografía infantil. Ahí yo pienso que desinformación y también hay como una complicidad entre, ¿qué digo?, los amigos, los usuarios, las personas, pongamos, que utilizan estos medios, pongamos el internet. Porque ¿qué pasa? La prostitución no es un delito. Si es pues ejercido por una mujer o por un hombre mayor de edad. Pero si es con un niño menor o una niña menor de edad, sí es un delito. Y la persona que utilice y que explote a esos niños, a esas niñas, es un delincuente, ¿cierto? Y
continuamos justamente ampliando la información desde la prevención que podemos ofrecer frente al delito de la pornografía infantil, frente a este tráfico que ojalá deje de ser impune, como nos lo planteamos en el inicio del programa. Dani en el chat nos pregunta si es negocio o enfermedad. Aquí está hablando seguramente del productor, de ese que está recogiendo esta información y está comercializándola, pero también la pregunta por aquel que la consume, que está... puede estar también muy influenciado por estos tipos de patrones de salud mental de los que estabas hablando ahora. A ver, pues el material pornográfico, no solamente el que es producido, pues donde están involucrados los niños, para nadie es un desconocimiento que es utilizado por muchas personas, sean adolescentes o sean personas adultas, como parte de la estimulación, de su propia estimulación de pronto en la relación sexual. Hasta ahí no vemos de pronto una conducta normal. Nosotros hablamos de anormalidad cuando se requiere de ese estímulo para poderse estimular, ¿cierto? Para poderse excitar o para poder tener un mejor desarrollo dentro de una relación sexual. Ahí vendría como el generar la dependencia. Es cuando decimos que puede generar dependencia el uso de la pornografía, ¿cierto? Ahora, que no todas las personas que la usan, es importante dar eso claro, no todas las personas que utilizan este tipo de información, pues estaríamos hablando de una persona con alguna patología. Pero si esta persona requiere de esta información para poderse estimular, es más, podría estar incluso renunciando a su pareja, sino que con solamente esta información, y si esta información solamente está hablando de que le gustan solo las películas donde estén involucrados niños, o el material donde solamente involucre situaciones sexuales con niños, pues sí podríamos hablar que hay algo de base, había una desviación, sí, podría existir. Ahora, y si no existe, de pronto no ha aflorado, es estar expuesto a tanta información de manera permanente, es lo que haría que a una persona se le despertara de pronto su desviación o su dificultad desde el punto de vista sexual. Esa era la pregunta de Dani. Frente al tema de que es negocio también. No sé si Ana María o Omar, desde la seguridad informática o desde el derecho y la fiscalía específicamente como fiscal, se trata de un negocio también, el dinero que mueve esto a nivel mundial, así como se puede tristemente vender el cuerpo de un niño o una niña a muy bajos precios en ciertos lugares del planeta, incluso aquí en este lado del planeta. Justamente estamos hablando también de un asunto que puede mover muchísimo dinero, entre más pequeño sea el niño, entre más bebé sea, estamos hablando de un negocio también. Sí, claro, obviamente, esto es una práctica que genera también una renta pues económicamente lucra a esa persona. De hecho, algunos lo han colocado, el tráfico, la pornografía la han colocado en el tercer renglón en generar ingresos, y tenemos que el primero es el narcotráfico y el segundo las armas, no sé si en ese orden, pero entonces estaríamos hablando que está generando demasiado recurso. Sí, Omar, y a nivel de internet, el primer servicio que se usa es el correo electrónico y el segundo todo lo que tenga que ver con pornografía. Ahí vamos viendo que es también un asunto que mueve dinero, y en esa medida también hay un subregistro, porque mientras que hay dinero también por ahí puede haber deseo de encubrir. Carolina, adelante con tu pregunta. Bueno, entonces mi pregunta es, ¿qué comportamiento debería tener un padre que se dé cuenta que su hijo está siendo abusado sexualmente? Abusado sexualmente o víctima de la pornografía, por ejemplo. Sí. Y había otra por ahí, ¿qué tal si está consumiendo pornografía? ¿Cómo orientar en ese momento? Son dos preguntas en una. A ver, es importante que los papás nos enfoquemos como en escuchar primero que todo al niño, o sea, no censurarlo, no castigarlo, no enjuiciarlo, ¿cierto? Porque casi a veces los padres en medio de la angustia, entonces o le pegamos o le decimos tú por ser tan confiado, etcétera, etcétera, casi que nos vamos es a atacarlo. Entonces lo primero que es escucharlo, apoyarlo, decirle,
brindarle toda la confianza y una cosa muy importante, no sacar el problema, es decir, llevarlo a donde tiene que ir, o sea, o lo denunciamos, que ojalá esa sea la primera reacción, denunciarlo, y ya al denunciar nosotros vamos a encontrar, o el usuario va a encontrar que hay personal especializado en darnos ese apoyo psicológico, no es... Sin hacer señalamientos, sin exponer al niño. Exactamente, la Fiscalía, y voy a hablar ya concretamente del CAIBAS, entonces ofrece ese tipo de servicios en que evitamos que el niño sea revictimizado, es decir, que no cuente aquí y allá, en que le damos acompañamiento también a la familia más inmediata, ¿cierto? Porque cuando ocurre esto, hay una afectación de todo el grupo familiar. Todo el grupo familiar. Ese es el interés desde aquí, por eso contamos hoy con la presencia del CAIBAS, que se encarga específicamente de la atención y prevención en el tema de abuso sexual infantil, de Omar también como consultor en seguridad informática, y les cuento, el 5% de los padres o madres que se atrevieron a llamar hoy al televoto consideran que no se sienten capacitados para orientar a sus hijos en el uso adecuado de la información personal en Internet. El 5% consideran que sí, el 95% consideran que no. Hay una gran mayoría, un 95% de padres y madres que se sienten en dificultades cuando se trata de orientar a sus hijos en el uso de la información en Internet. Así que esta es una invitación para perderle el miedo, enterarnos, orientarnos, y sabemos que hay entidades que nos pueden apoyar en ese sentido. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros, a la Corporación Universitaria Remington por haber compartido este espacio, y dentro de 8 días estaremos en plena Semana de Amor y Amistad preguntándonos por los amigos y las amigas de mi pareja. ¿Cómo disfruto o no disfruto de esos espacios y esos círculos comunes cuando se trata de sentir y dejar al otro estar y compartir con sus amigos y sus amigas? Ese es el tema, así que los esperamos. Quédense con Teleantioquia. Un aplauso para todos. Muchas gracias. Teleantioquia, espacio por lo nuestro.